Bueno, pues agradecerles a todos los que nos están observando en este momento y gracias por dejarnos entrar a su espacio, a su casa, labor posiblemente o en un lugar abierto, también es bienvenido. Nos conectamos con la naturaleza y bueno, yo les doy las gracias en nombre, bueno, de nuestra escuela que es de Genial 1 en Casa Sede Mundial de la Gran Fraternidad Universal. Y les vamos a ofrecer ahora pues lo que venimos festejando año con año, un Día Mundial sin Carne, y bueno, vamos a darles unos informes sobre la nutrición. Pero bueno, antes de empezar siempre, bueno, a mí personalmente me gusta equilibrar un poco más eh, la situación que vamos a escuchar. Entonces, sí les pido por favor que vamos a enderezar nuestra espalda, relajar hombros. Vamos a sentarnos de una forma correcta, vamos a entrar en otra razón física y mental, en otra vibración o frecuencia que es importante para siempre las conferencias. A veces hay distractores, son parte de todo, vivimos el presente, pero bueno, tenemos que estar atentos a lo que vamos a escuchar en esta conferencia. Bien, entonces nos sentamos de una forma correcta. Entrecierra tus ojos donde ligeramente la luz artificial logre penetrar tus pestañas, tus ojos. Y vamos a hacer un agradecimiento de haber nacido este día de nuevo, haber visto la luz del día, la casa y la familia. Da gracias a la divinidad, creación, universo, madre tierra, lo que tú concibas está bien. Agradece de que estamos completas, completos y no nos hace falta nada. Agradecemos. Bien, ahora nos vamos hacia este día sábado, hacia atrás, desde que pues nuestras plantas de nuestros pies tocaron la madre tierra. Después de levantarnos, tuvimos actividades, labores, estudio, trabajo, negocio, escuela, en salud, enfermedades, alimentos, el clima, la naturaleza, y nos quedamos en medio de todas las situaciones, positivas y negativas, buenas y malas. Nos quedamos en medio, sin juzgar, etiquetar o señalar. Bien, ahora nos quedamos en medio del pasado y del futuro. Nos quedamos en el presente, en el aquí, en el ahora. Reconocemos el espacio, reconocemos nuestro cuerpo, nuestra postura, donde estamos y nos mantenemos al escuchar. Atentos. Hacemos una inhalación profunda, profunda, inhala. Al exhalar, relaja y ve abriendo tus ojos, relacionando tu espacio, lugar, figuras, colores y sombras y cómo está tu postura y dónde estás. Bien. Bien, ya estamos en otra sintonía, ya estamos en otra frecuencia. Bien, bueno, pues gracias de nuevo. Vamos a iniciar esta charla, plática o conferencia. El nombre que le des está bien para no conflictuarnos tanto en qué nombre le doy o cómo recibo la información. Bien, se festeja cada año el Día Mundial sin Carne. Hablamos de alimentos, hablamos de dietas, hablamos de los alimentos que, bueno, nos van equilibrando nuestro cuerpo físico y mental. Sabemos que nuestro aparato digestivo es el segundo cerebro. Y bueno, aquí como tenemos en las, iniciando esta parte de ver cómo es el cerebro, el aparato digestivo, y encontramos una persona en medio del corazón y del cerebro. Esto nos da a entender que tenemos que tener un equilibrio en la manera de pensar y en la manera de sentir. A veces hablamos, actuamos con el corazón o con el cerebro a través de los pensamientos, decisiones, pero tenemos que estar equilibrados y pensar con ambos. Cada uno a veces nos desequilibramos, hay situaciones que nos afectan, entonces solamente es un desequilibrio. Sabemos que no existe la perfección, solamente tenemos que estar en equilibrio constante. Entonces, a veces nos vamos a los extremos, tanto positivo y negativo. Ambos nos afectan, entonces tenemos que buscar un equilibrio entre esos extremos, entre el corazón y cerebro, y estar en medio siempre.
Bien, bueno, de lo que yo les voy a hablar al principio es importante. A veces realizamos en nuestra vida cambios de nutrición, cambios físicos, cambios de cultura, de religión, etcétera, de trabajo, inclusive de escuelas. Bueno, pues nos afecta mucho cuando nos presentamos ante esas situaciones. ¿Por qué? Porque no sabemos nuestra historia de vida realmente. Hemos estudiado demasiado todo lo que es la academia, hemos estudiado para laborar, para sobrevivir, pero nunca nos hemos estudiado a nosotros mismos. Y es bien importante estudiarnos a nosotros mismos en el aspecto de salud físico, mental y genético de nuestros ancestros, desde que tenemos información de tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y nuestros creadores que son nuestros padres. Aquí en esta situación no vamos a etiquetar, enjuiciar o señalar. No, solamente el trabajo lo vamos a reconocer para nosotros mismos, entendiendo lo que tenemos que hacer, el equilibrio que tenemos que hacer. Claro, hay muchas disciplinas que nos ayudan a equilibrarnos, sí, pero a veces entramos en las disciplinas y ¿qué sucede? Pues no tenemos una base de nuestra raíz y nos cuesta mucho trabajo, nos desanimamos, cortamos esas herramientas a la mitad, cortamos esos anhelos o sueños que tenemos de mejorar mental y físicamente. Y bueno, eso se debe porque no conocemos realmente nuestra historia de nuestra vida, nuestra historia de alimentación, nuestra historia académica, nuestra historia de laborar, nuestra historia de salud, nuestra historia de nuestros ancestros. Y es bien importante tener en cuenta eso, nuestra propia historia. Y bueno, yo aquí les voy a hablar solamente de una historia. Hay muchas historias, muchos libros cerrados en nuestras vidas desde nuestro nacimiento, pero nos vamos a enfocar ahora por el Día Mundial Sin Carne a ese cambio que queremos hacer con los alimentos. ¿Cómo le pedimos a los alimentos que nos curen, que nos equilibren, pero sin saber esa historia de alimentación, pues a veces no vemos resultados. Solamente lo hacemos en automático y es bien importante saber nuestra historia de alimentación, como para saber afrontar ese cambio, esos alimentos, esas verduras, las frutas. Y es importante saberlo, ¿por qué? Porque si me conozco en mi historia de alimentación, cómo vengo con esa escuela de vida, entonces cuando realice mi cambio me va a costar menos trabajo. Ya estoy preparado. Sé las consecuencias, sé lo extremo negativo y positivo. También se trabaja aquí mucho el ego y la soberbia. A veces lo hacemos por eso. También hay una historia de vida de nuestro cuerpo. A veces queremos transformar nuestro cuerpo y darle un cambio y no es así, solamente es moldearlo, pero entra el ego y la soberbia. Esa es otra historia de vida. Pero la historia de vida que vamos a ver ahora es de alimentación. Bien, y esto, bueno, se los explico así. A través yo de mi experiencia de trabajar con mucha gente, para hacer este cambio alimenticio, yo les digo, tenemos que saber de nuestros ancestros, de dónde venimos. Bien, la definición de psicología nutricional dice es analizar procesos mentales y comportamientos de los seres humanos y sus interacciones con el ambiente físico y humano, reincorporando y transformando la materia y la energía de los alimentos al organismo para que se pueda llevar a cabo tres procesos fundamentales, manteniendo de las condiciones internas, desarrollo y movimiento y manteniendo el equilibrio. Bien, recordemos que siempre tenemos que mantener ese equilibrio, no nos podemos ir a los extremos, tenemos que estar muy atentos en ese equilibrio. Bien, en esta historia de alimentación de nuestros ancestros, ¿qué sucede? Tenemos que estar atentos si queremos hacer dietas, microdietas o queremos entrar a un tipo de forma de relacionarnos con la comida, en el veganismo, vegano o solamente porque quiero hacer un cambio, quiero sentir algo diferente. Tenemos que tener un conocimiento de dónde vienen nuestros ancestros, su ciudad de nacimiento, posiblemente país, estado. Ellos traen una trascendencia, vienen con esa situación de alimentos ya genéticamente, ya vienen también, venimos programados con esa alimentación. Hay una cultura también dentro de esta alimentación, hay una tradición, hay unos recursos. Los recursos, hablemos de lo material, a veces posiblemente no había mucho recurso y formábamos esa escuela de alimentación con una sola comida. Claro, nos va a costar
mucho trabajo hacer un cambio, porque si hay un apego, hay una costumbre a través de sus recursos en nuestros alimentos. Hacemos el cambio, el organismo, el cuerpo y la mente lo detecta, entonces le cuesta trabajo reconocer. La forma, la forma en que nos dan los alimentos también es bien importante. Eh, el tiempo que también aprendimos dentro de casa a darles a los alimentos. A veces lo hacíamos muy rápido, a veces lo hacíamos a destiempo, por situaciones que hay dentro de la casa. Y lo intolerante, somos intolerantes a veces en este tiempo, en este momento que queremos hacer los cambios y ocupamos comer de eso a varios alimentos. ¿Por qué? Porque me lo dieron a fuerzas, porque no lo quería. Y eso se hace una codificación en el cerebro, en el intestino, en el aparato digestivo. Y pues en este momento que quiero hacer el cambio, pues me cuesta mucho trabajo. ¿Qué pasa la alimentación de la gestación? Hablábamos de nuestros ancestros. Cuando se produce esta historia, yo le he puesto así por experiencia, no es porque sea lo que les voy a decir. Yo lo he dicho siempre así en mis conferencias. Hay una historia de Big Bang entre el esperma y el óvulo. Nos formamos. Nosotros somos una memoria vacía que vamos absorbiendo toda la información de nuestros ancestros y padres, todo lo que han vivido y también sus historias de vida y alimentación. Es ahí cuando nosotros absorbemos esa codificación en la memoria. Bien, también tenemos que ver qué sucede en esta gestación en los 9 o 7 meses, lo que suceda. Entonces, hay una cierta alimentación. Ajá, entonces gira alrededor también personas que atribuyen a este nacimiento a través de esa alimentación. Y también, bueno, venimos creciendo con esa codificación. ¿Qué pasa cuando somos bebés? A veces como padres nos falta un poco más de experiencia. Yo siempre he dicho, nos creemos adultos, nos creemos mayores con experiencia o sabiduría, pero siempre necesitamos a alguien o una guía o necesitamos a alguien que nos informe de esta situación. No observamos a los bebés. Ajá. ¿Qué sucede? A veces ellos, pues, en alimentación nos dan señales de que no lo quieren recibir, no lo aceptan. Forzamos a nuestros hijos a ingerir esos alimentos. Claro, se forma un desequilibrio mental y en el aparato digestivo. Y eso nos afecta en este tiempo. También hablamos de la lactancia, es muy importante. A veces, por enfermedad, o por la salud, a veces no se puede dar la lactancia, bueno, pero a veces también usamos el ego y la soberbia. A veces no queremos transformar nuestro cuerpo y les cuesta trabajo esa parte de la lactancia y es muy importante. Es un enlace entre el hijo, la mamá, entonces es importante también en la forma que vamos a dar esa lactancia, el espacio, el tiempo, el modo, la situación emocional en que estamos. También ahí transformamos esa parte del aparato digestivo y de la mente. Es muy importante. Bien, ¿qué pasa en nuestra niñez? Estamos confundidos a veces con lo que pues nos ofrecen de comer, puede ser saludable o no saludable. Estamos confundidos, estamos pensando qué hacemos con esos alimentos. Por eso es que actualmente pues padecemos de muchas enfermedades porque todo esto viene desde la raíz. Y recuerden, no tenemos que culpar, señalar o etiquetar. Solamente es el trabajo de nosotros y darnos cuenta y trabajar esa historia de alimentación, así como otras historias que vienen con nosotros, las podemos trabajar para equilibrarnos. Y recuerden, no es que seamos mejores o peores, tenemos que equilibrar esos dos extremos. El ego es el que siempre, bueno, es muy concentrado en nosotros y bueno, a veces lo hacemos por ego el cambio, pero no sentimos el cambio interno. Solamente solemos decir que hicimos un cambio de elemento, pero el cuerpo sigue protestando. Bien, en la niñez, ¿qué sucede? A veces no queremos ingerir los alimentos y nos los dan a fuerzas. Tenemos que terminarnos ese plato. Por eso es importante saber qué nos enseñaron en esa historia de alimentación, a que no tenía que quedar nada en el plato, posiblemente por recursos, posiblemente por la situación emocional de nuestros creadores. Entonces, bueno, también entra una codificación ahí en nuestro aparato digestivo y cerebro en la manera de comer. Pasamos a la adolescencia, sabemos que la adolescencia es el dolor de la niñez.
Entonces, ¿qué sucede aquí? Posiblemente cuando estemos con la familia respetamos la forma de comer, pero si estoy con los amigos, estoy fuera, ¿qué sucede? Tengo que ingerir alimentos que posiblemente me dan algo emocional o sentimental, porque realmente pues estoy forzado a ese tipo de comida, a ese tipo de alimento. Y viene, se confunde entre el cerebro y el aparato digestivo. Y hay consecuencias cuando queremos hacer los cambios o disciplinarnos. Entonces es ahí cuando nos confundimos. ¿Qué sucede en la adultez? Bueno, en la adultez ya queremos hacer un cambio, sí, pero a veces no nos entendemos a nosotros mismos. Hay consecuencias con ciertos alimentos, alergias, hay situaciones que pues en el físico, claro, hay movimiento, pero claro, como no sabemos realmente la historia de alimentación, cómo viene y cómo fuimos creados con esa alimentación, pues está codificado el aparato digestivo y el cerebro. Y en esa situación, pues nosotros mismos, como no estamos conscientes, pues hay una confusión. ¿Qué pasa cuando hacemos otra vez esta cadena o eslabones? Bueno, estamos en el matrimonio de nuevo. Por a veces querer darle ese espacio a nuestra pareja, darle esa felicidad, pues vuelvo a ingerir alimentos que a veces no me gustan, pero lo hago porque no quiero perder esa amistad, esa unión, esa relación. Posiblemente los dos vengamos de una alimentación equilibrada y bueno, compartimos esos momentos por igual. Y bueno, hay dificultades ahí por el alimento y volvemos a repetir lo mismo. No sabemos nuestra historia cada uno de alimentación. Nunca se habla de eso. Simplemente es la unión o me gusta la persona, quiero compartir mi vida con ella, sí, pero va a haber una diferencia en los alimentos. Bien, cuando tenemos familia volvemos a repetir lo mismo. Dependiendo de esa historia de alimentación que traemos arrastrando, lo volvemos a inculcar a los hijos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? En el cambio alimenticio, a una cierta edad, pues es una complicación, porque a veces el cuerpo no lo acepta, estamos desequilibrados, hay un sentimiento o emoción interno, y a veces no lo queremos decir también por ego, pero solamente lo estoy mostrando hacia afuera. Pero internamente pues hay una incomodidad y bueno, hablamos del ego. A veces también ese ego de no decir las cosas, tenemos miedo, participa. O el ego de que sí, en mi cuerpo muestro lo que estoy alimentando, pero hay también un sentimiento del cambio. Ajá. Bien, entonces la recomendación para pensar y cuidar tu salud. Recordemos, No, y hijo, ahorita no puedo. no es que estemos como señalando a alguien, pero siempre la responsabilidad ¿A es de qué? uno mismo. A veces nos quitan la responsabilidad a nosotros o quitamos la responsabilidad de los demás. Bueno, y sabemos que el 90% de todas las enfermedades son fácilmente prevenibles a través de la dieta, la alimentación, la luz solar y el ejercicio. Sabemos que la luz solar es un alimento, sabemos que en las mañanas salimos a recibir el sol, tomamos el sol, la luz solar es bien importante y el movimiento físico. Dice, nadie tiene ningún interés en tu salud excepto tú mismo. A veces también traemos una historia de amor desde gestación, de bebés, de niñez, de adolescentes y adultos que no nos han enseñado. A veces esa escuela de amor no se enseña en casa. ¿Y qué sucede? Bueno, pues esperamos que alguien muestre interés en mí para hacer el cambio, pero recuerden, eres tú mismo. Tenemos que ser responsables nosotros, porque cuando esa responsabilidad la tenemos, pero no la queremos afrontar, pues nos la da otra persona. Entonces hace un apego y hay una confusión porque siempre es la ayuda. Entonces, bueno, ¿qué sucede cuando pasamos a mejor vida? Hay una fase terminal. Bueno, hay unas situaciones ahí que estamos confundidos, no aceptamos, entonces eso se debe. Porque tienes que ser tú mismo el que tengas interés propio en tu salud. Y recordemos, ninguna corporación, gobierno tiene algún deseo que te encuentres bien. De hecho, ellos nos mantienen enfermos, claro, para que se les sea más fácil el control. Ajá. Entonces tenemos que estar atentos qué estamos haciendo con nosotros mismos. Dice, a prueba de tu historia de vida y cambio de alimentación. Escucha, abre, despierta, habla, cambia, analiza, arriesga, camina, perdona, estimula y agradece. Esta palabra es bien importante de agradecer. ¿Por qué?
Nunca agradecemos los platos en la mesa, nunca agradecemos las personas que cultivan esos alimentos, no agradecemos a la madre naturaleza, a las 4 estaciones del año que participan para que esos alimentos lleguen a la mesa muy fáciles. El agradecimiento es algo grande, es una medicina excelente. A pesar, yo les decía, de que puedas comer un plato de mucho dinero o poco dinero, si tú lo bendices te va a ser muy nutritivo, pero mientras no bendizcas tus alimentos, agradezcas, bueno, esos alimentos solamente pasan linealmente en tu aparato digestivo, se van, no absorbe el aparato digestivo lo que tiene que absorber, se va rápido, se va de largo. Por eso es que a veces se digiere rápido. ¿Por qué? Porque no hay un agradecimiento, no hay una retención espiritual sobre esos alimentos para que esté dentro de ti y trabaje. Por eso es que nos da hambre muy seguido, porque los alimentos se van rápido. Bien. Herramientas para tu psicología nutricional y cambio alimenticio. Reconoce tu historia de alimentación, es bien importante. De ese paso de historia de alimentación vamos a poder pasar con las personas que se dedican a la nutrición, nutriólogas, claro, porque a veces también ellos eh, contribuyen a este desarrollo, pero hay complicaciones, nos desesperamos, queremos los cambios rápido, pero también no sabemos nuestra historia de alimentación. Nunca la hablamos y es importante hacer ese estudio nosotros mismos. Ajá. Disciplina espiritual, física y mental. Muy importante. Bien. Bueno, pues en este momento sería lo que pues yo les puedo informar sobre esta historia de vida, sobre esta eh, psicología nutricional, sobre nuestra historia de alimentación, que es muy importante saberla, de dónde venimos, cómo fuimos en esa escuela de alimentación en la casa interna. Entonces eso nos va a dar respuesta de lo que sucede realmente cuando hacemos los cambios, cómo los vamos a recibir. Bueno, entonces, bueno, los dejo con una cápsula informativa con la hermana Laura. También trae una información para que se vaya complementando con esto. Y recuerden, tenemos que saber nuestras raíces. Bueno, les agradezco su atención. Dejamos un espacio al rato para situaciones de preguntas y respuestas. Bien, gracias a todos. Continuamos con la... Muy buenas tardes. No sé si ya se ve la presentación. No, Isa. ¿No? No, no podemos verla. Ok. Compartirlo. Vemos la pantalla en negro. Ahora sí ya. Ok. Bueno, esa es una chispa de ¿sabías que todos los 20 de marzo precisamente se festeja el Día Mundial Sin Carne? Que se trata precisamente de un día en el que se informa a toda la población mundial de todos los beneficios y los perjuicios asociados a la ingesta de la ingesta de carne. Y precisamente esta celebración empieza en 1985 y es propuesto por la Organización Mundial, bueno, de la Reforma de Movimiento Animal, en donde te dicen que precisamente por toda la ganadería hay una deforestación y daña al planeta. Y entonces esto forma parte de una campaña para educar a la población en los beneficios de las dietas basadas en vegetales y exentas de carne. Y precisamente también que sabías que la OMS en 2015 precisamente advierte a la población la relación de riesgo de cáncer y de consumo de carnes rojas y carnes procesadas simplemente reduce la cantidad de la carne que se come, se reciben muchos beneficios para la salud. Según los Institutos Nacionales de Salud, al comer carne roja aumenta el riesgo de ataque cardíaco, accidentes cerebrovasculares, diabetes y ciertos tipos de cánceres, e incluso pueden quitarnos años de vida. Al comer menos carnes y al reemplazarlos con grasas saludables,
y productos frescos de temporadas y granos integrales, vamos a obtener más beneficios para mejorar la salud. Esos serían como los chispazos y no estemos enterados desde cuándo inicia este movimiento, que es en 1985, y ahorita va la hermana Isabel presentando precisamente la parte nutricional y apoyándonos a este Día Sin Carne. Gracias. Bueno, buenas tardes, bueno, buenas noches a todos y bueno, muchas gracias por estar en esta tarde ya cerrando los trabajos que se están haciendo en este día tan significativo que es un día mundial sin carne, ¿no? Entonces aquí encontramos que la Organización Mundial de la Salud define un día sin ingesta de carnes para todos, no nada más como estilo de vida para ciertas personas, ¿no? Y entonces encontramos aquí lo que sería vegetarianismo vista desde la nutrición. Entonces vamos a encontrar, sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, muchas gracias. Y bueno, entonces encontramos que la definición de vegetarianismo viene del griego, que significa vegans o vigoroso. Entonces, la palabra vigoroso es todo aquel alimento que nos da vigor. No es el consumo exclusivo de vegetales como creemos. Claro, quiere decir que el vegetal significa vigoroso, ¿no? Entonces, hay que cambiar, hay que identificar desde dónde viene esta palabra y a qué le llamamos vegetarianismo. Entonces, vegetarianismo significa vigoroso, ¿no? Entonces, alimentos que dan vigor o algo que da vigor. Entonces, vamos a encontrar que hay diferentes, lo que nos comentaba Emilio, cuestiona la parte donde encontramos que la parte psicológica habla también de la historia del ser humano, desde su evolución, desde la parte más primitiva, cuando es Homo, luego Homo sapiens, y ahora es Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, esta visión desde el Homo sapiens sapiens fue todo un recorrido, o sea, no nace de la noche a la mañana, son temporalidades las que nos influyen el consumir más ciertos alimentos por características de clima, por disponibilidad de alimentos, por conceptos filosóficos o religiosos, de los cuales normalmente hablamos casi siempre. O sea, la gente piensa que nada más es por filosofía o por religión o por un movimiento social, pero no. Hay varias otras razones, como ya lo había comentado el hermano anteriormente. Y bueno, y también la parte geográfica es importante, ¿no? Entonces, independientemente de la alimentación, la disponibilidad también tiene que ver con la parte geográfica del planeta. Y bueno, y entonces encontramos, regresando a la parte de nutrición, que significa que del griego vegetus, que significa fuerte, robusto o vigor, y que nutricionalmente hablando es toda aquella dieta destinada a reducir el consumo de ácidos grasos saturados, azúcares refinados, exceso de purinas, así como de conservadores o saborizantes artificiales, y no solamente dejar de consumir carne, por así decirlo. Nutricionalmente hablando, decimos entonces que es toda aquella dieta destinada a reducir el consumo de las carnes, o sea, del reino animal, así como la reducción del consumo de grasas saturadas que vienen de alimentos de origen animal, azúcares refinados, que no es un azúcar ya, digamos, tan accesible, sino que ya es un proceso, no nos referimos a azúcar refinado como la manzana, el plátano, sino nos referimos a los azúcares refinados que se hacen ya de una destilación o ya se hacen de un proceso de refinado, por ejemplo el azúcar glass, por así decirlo, ¿no? Que incluso son cubitos, o sea, son cristalitos, y que dentro del estómago lo que va a generar es una microhemorragia. Entonces esta microhemorragia, si se consume azúcar refinada en exceso, va a generar una gastritis, y independientemente de que suba los niveles de glucosa, ¿no? Eso es otra cosa. Entonces encontramos que los conservadores, saborizantes artificiales,
y por otro lado, no sé quién está. Sí, permítame tantito, por favor. Bueno, entonces, conservadores, saborizantes artificiales y por otro lado el aumento de fibra. Hidratos de carbono complejos, o sea, aumento de hidratos de carbono complejos, predominando el consumo de alimentos de origen vegetal. Y los hidratos de carbono complejos es la misma manzana, la misma naranja, pero a gajos, o sea, masticarla, de preferencia no en jugo, sino la fruta, para aprovechar su fibra, porque la fibra también es un nutriente. Entonces encontramos también que dentro del vegetarianismo se les dice que diversos grupos de vegetarianos adoptan uno o varios principios o costumbres o normas de otros formando subdivisiones, pero aquí nosotros nos vamos a enfocar precisamente principalmente a los grupos que nutricionalmente hablando son aceptados. Nosotros encontramos algo que se llama el plato del bien comer. Entonces, dentro del plato del bien comer, que es digamos que lo autorizado de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud o lo autorizado de acuerdo al Instituto Nacional de Nutrición aquí en México, entonces es una guía de alimentos en donde se sugiere que se consuman frutas y verduras en exceso, cereales suficientes, combinados con leguminosas, y vamos a observar, aquí voy a buscar mi cursor, ojalá y lo encuentre, porque aquí puntero, láser, aquí está. Entonces vamos a encontrar que no solamente el día de hoy, sino que de preferencia se requieren o se recomiendan pocos alimentos de origen animal. Y dentro de estos pocos alimentos de origen animal encontramos al huevo, encontramos los quesos, encontramos los lácteos, junto con pescados, carnes rojas, carnes blancas, ¿no? Entonces, un porcentaje mínimo de todo este plato es que se recomienda para una dieta sana, balanceada, equilibrada y que cumpla con todas las leyes de la alimentación o de la nutrición. Entonces, encontramos que el Instituto Nacional de Nutrición, la cual México cuenta con este instituto y que es ahorita uno de los mejores hospitales a nivel mundial, precisamente por todo el manejo que se está haciendo contra el COVID, o sea, y sobre el manejo integral con otras enfermedades, diabetes, adultos mayores, problemas renales y cosas de ese tipo. Entonces, estas imágenes que estoy mostrando aquí son directamente del instituto, o sea, lo coloco precisamente para que nos demos cuenta de la importancia que tiene la reducción del alimento de origen animal. ¿Y por qué lo vamos a observar? Aquí dice características de una dieta correcta. Dentro de estas características de dieta correcta encontramos 1,5 litros de agua. Después vamos a encontrar frutas y verduras, 2 porciones de fruta, de preferencia integral, comerla despacio, ensalivarla perfectamente y masticarla y pasarla. Después 3 raciones de verdura como mínimo al día. Entonces aquí se sugieren 2 más 3, 5 porciones de frutas y verduras al día con colores diversos. Los colores del arco iris son los que nos van a garantizar todas las vitaminas y minerales y nutrientes que nos van a ayudar a que estemos más sanos. Leguminosas y cereales, 2 raciones de leguminosas y 7 raciones de cereales integrales. Aquí necesitamos checar algo que se llama la tabla de equivalentes. Por ejemplo, tal cual una ración de cereal, pues es una tortilla, ¿no? Un pedazo de pan, ¿no? Bueno, el famoso para hacer sándwich, una rebanada de pan de caja. Entonces, si ya quiero hacer un sándwich, pues ya tengo 2 raciones de cereal. Y bueno, y de ahí a lo mejor 1 o 2 tortillas en el transcurso del día y ya a lo mejor mi 1 o 2 porciones de sopa, pasta, automáticamente pues ya son 6 raciones. Entonces es la manera en cómo vamos a ir
distribuyendo este tipo de alimentos en nuestra dieta, ¿no? En el transcurso del día. Productos lácteos. Entonces, bajos en grasa, sin azúcar y sin saborizantes. Entonces, dentro de estos productos lácteos, esta es la dieta que se recomienda para recomendaciones de alimentación frente al COVID. O sea, para estar sanos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Pues quiere decir que no nada más es un día, ¿verdad? O sea, quiere decir que empecemos a adoptar como estilos de vida para un bienestar. Otro que vemos a un lado, que es la alimentación consciente, hacia una alimentación más consciente, lo que el compañero nos dijo hace ratito, gracias Emilio, come sano y come sentado y despacio, observa tu plato, su contenido, sus colores, sus texturas, la forma del alimento. ¿Por qué te llamó la atención comerlo? ¿Por qué te llamó la atención? Hay un, bueno, hace algunos años había un naturópata que se llama José Castro y a él se le atribuye una ciencia, una línea de nutrición que se le llama eutrofología y habla de ciertas características de la dieta en donde nos dice que tiene que ser agradable a nuestra vista. Por algo nos llamó la atención. Si nos llama la atención, hay que consumirlo. Si tiene un olor agradable, hay que consumirlo. Si tiene un sabor agradable, hay que saborearlo. Si tiene una textura adecuada, hay que utilizarlo. Y el más importante, que no nos haga daño, o sea, que sea eutrófico, o sea, que diga, se veía hermoso, sabía rico, pero me comí 1 kilo y entonces pues ya me llené, y pues me hizo daño comer tantas tunas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, sí identificar hasta la cantidad adecuada para cada persona. Y lo más importante, saborear y disfrutar cada bocado al máximo. Entonces, eso es algo que a veces no hacemos porque estamos viendo el celular o porque estamos tomando atención a otras cosas. Entonces, el alimento o parte de la alimentación debemos de manejarlo como sagrado, como lo comentó nuestro compañero, para ayudar a que sea una alimentación consciente, y al hacer consciente, pues podamos escuchar nuestro cuerpo, y al escucharlo, sepamos qué es lo que necesita nuestro cuerpo. Entonces encontramos la clasificación. Entonces, dentro de la clasificación de grupos de vegetarianos, vamos a encontrar un grupo denominado higienistas. Este grupo de vegetarianos consume todos los alimentos, carnes rojas, carnes blancas, todos los grupos de alimentos, frutas, verduras, en cantidades proporcionales a la dieta adecuada, pero siempre combinado con verduras, ¿no? Siempre se va a combinar con verduras. Este es más enfocado a un bienestar, como su nombre lo indica, de este grupo, higienistas, o sea, higiene, o sea, una higiene cuestiona a la dieta o a la alimentación. Después encontramos otro grupo de los cuales solamente quitamos carnes rojas. A este grupo se conoce como ave, pesco, ovo, lacto vegetariano, donde consume alimentos de corral o aves de corral, pescados, mariscos, ovo, lacto vegetarianos. Después encontramos otro grupo que es pesco, ovo, lacto vegetariano, donde ya no consume alimentos de granja o de corral, ya no carnes rojas, y solamente pescados, ovo, lacto vegetarianos. Encontramos otro grupo que es ovo, lacto vegetarianos. Este sí ya no consume alimentos de origen animal, ya no sacrifica el animal, solamente consume sus derivados. Entonces, dentro de sus derivados es el huevo, los lácteos, toda la gama de lácteos, mantequilla, queso, crema, jocoque, miel, ¿no? Miel de abeja, o sea, ayudando a que este grupo pueda tener como la visión de que con esta dieta se pueda lograr una dieta adecuada o correcta. Y después vienen los lacto vegetarianos, los que ya no consumen huevo, pero sí consumen derivados de lácteos, y vegetarianos. Y es hasta aquí en donde el grupo, donde nutricionalmente hablando se permite
se dice que cumple con todos los requisitos de una dieta correcta. ¿Por qué? Pues porque está cubriendo los grupos de alimentos y los nutrientes. Entonces, es hasta aquí donde nutricionalmente hablando podemos hacer, los nutriólogos podemos asesorar a las personas. Sin embargo, ahí viene la palabra, y sin embargo, existen otros grupos, ¿no? Existen otros grupos más, un poco más estrictos, en donde, por ejemplo, los grupos de vegetarianos, puros o vegans, o mejor conocidos ahora como veganos, vamos a clasificar dos tipos, los tipo A, que son un grupo de vegetarianos que incluso pueden ser orgánicos, donde solamente van a consumir alimentos sin conservadores, sin saborizantes artificiales, criados adecuadamente, criados como debe ser, tranquilamente, no de fábrica ni de granja masiva, y no aceptan procesos de alimentos industrializados, ¿no? O sea, no. Y hay otro grupo de vegetarianos que se conoce como B, porque sería el grupo de que ya no aceptan alimentos de origen animal, pero si llegan a aceptar alimentos procesados, ¿no? Por ejemplo, chorizo, soya, gluten, gluten tipo carnitas, o sea, sí aceptan los procesados, ¿no? O incluso pueden aceptar refresco y pueden aceptar, pues lo que conocemos como misceláneos, ¿no? Lo que se vende en la tienda. Cuando otro tipo de vegetarianos no lo aceptan, ¿no? O sea, estamos hablando que sí son líneas de vegetarianos parecidos, pero a la vez cuando identificas desde dónde vienen o desde dónde parten, pues sí son historias de vida diferentes, ¿no? O historias de nutrición diferentes. Entonces después avanzamos a las naturoorgánicos o naturistas orgánicos, donde estos de preferencia cultivan sus alimentos, obtienen a todo su grupo obtienen sus alimentos por ellos mismos, ellos lo producen, o solamente consumen alimentos en lugares establecidos. En México sí existen estas tiendas, sin embargo, pues llegan a ser un poquito pues más caras, ¿no? ¿Por qué? Porque México no tiene o no está regulada digamos que autorizar lo orgánico. O sea, no hay en México no hay algo que digan, esto es orgánico porque desde el registro. Sin embargo, pues sí ya hay asociaciones o empresas, incluso que se dedican a la alimentación, que ya están agarrando su línea orgánica, ¿no? O ya están agarrando su línea como lácteos, huevo y verduras, ¿no? O sea, ya la están sacando, sin embargo, en México todavía no está autorizado como un permiso. Entonces la gente dice, es orgánico porque lo crié yo. No, eso no es orgánico. Orgánico son temas tan delicados porque estamos hablando incluso de los trans, estamos hablando de la modificación genética de los alimentos. Entonces sí es un poco complejo esta parte del naturista orgánico, sí, pero sí existen, ¿eh? Sí hay. Hay otro grupo de vegetarianos que se identifica como macrobiótica o vegetarianos macrobióticos, en donde su base de la alimentación es el cereal, en este caso el arroz. Sí llegan a consumir leguminosas, el mijo, pero sobre todo ese cereal, lo que es la soya, porque Josh Osawa hace algunas décadas introduce en Estados Unidos este tipo de alimentación. Es un tipo de alimentación oriental que está basado en el Tao Te Ching, es alimentación zen o alimentación macrobiótica o alimentación taoísta, en donde se basa en textos o cánones sagrados del Oriente y hacen énfasis en alimentos yin y en alimentos yang, alimentos fríos, en alimentos calientes, alimentos femeninos, alimentos masculinos, que si están 30 centímetros por arriba del fruto, se conocen yang. Si están de 30 centímetros a la tierra o enterrados, son alimentos yin, y entonces debe de haber un equilibrio entre estas fuerzas, entre lo femenino y lo masculino. Otro dato importante de la macrobiótica es que van reduciendo el consumo de algunos alimentos, pero sobre todo de la ingesta de agua. Entonces, la ingesta de agua
se dice que debe consumirse menos porque conforme vamos subiendo conforme vamos aumentando de edad, vamos a necesitar menos porcentaje o tenemos menos porcentaje de agua, por ejemplo, en el caso de un bebé que tiene un 80%, entre un adulto que tiene un 70%, un adulto mayor que tiene un 68, 65%, entonces entre más edad, menos porcentaje de agua corporal y por lo tanto también ellos hacen énfasis a que la sabiduría se logra con menos agua. Entonces también se va reduciendo la ingesta de agua, además de que no hacen tantas combinaciones como nosotros de postre, ensalada, plato fuerte, segunda entrada, no, o sea, es el guisado, bueno, el arroz, o de preferencia el arroz integral, y el consumo de frutas y verduras, y normalmente se mezclan y se consumen, ¿no? Entonces ese es un tipo de alimentación muy marcada al vegetarianismo, porque no consumen alimentos de origen, bueno, en este caso cárnicos, ¿no? En el caso de los metafísicos ocurre de que ahora ese sí, hace 200 años, en lo que se maneja con la metafísica, pero también se manifiesta con la teosofía. Entonces, la teosofía postula que entre menos consumo de carne se haga, más condiciones de superhombre o más condiciones de evolución se van a lograr a través de este tipo de alimentación. Y entonces aquí nutricionalmente hablando se van a basar en algo que nosotros le llamamos complexión, ¿no? Si es de complexión pequeña, mediana o robusta, o también qué tipo de individuos somos, endomórficos, ectomórficos, endomórficos, meso, ecto y endomórficos, haciendo una referencia al cuerpo. Entonces, si el paciente o la persona tiene características de complexión delgada y cara ovalada, uñas ovaladas, el consumo de alimentos se va a basar en alimentos de color azul, verde o morado. Se relaciona con el primer trimestre de embarazo, donde el sistema nervioso es el importante, por lo cual los minerales que están en las verduras verdes, moradas o azules, en el caso de frutas también, van a nutrir ese sistema nervioso, van a favorecer el crecimiento del producto, ¿no? Entonces, este caso del bebé o del feto en el primer trimestre. En el segundo trimestre va a generar individuos mesomórficos de complexión media, de donde estamos, la mayoría de las personas somos complexión media, hasta que se nos demuestre lo contrario, y la estructura geométrica predominante sería un triángulo, afilados, ¿no? Nariz afilada, la barbilla afilada, la frente afilada, o en punta, las uñas también triangulares, y complexión media en estructura ósea. Y entonces aquí los alimentos recomendados son amarillos, naranjas de preferencia, cereales, que es la base de la alimentación, y dentro de las frutas, pues plátano, mango, zanahoria, para ayudar a estas características del desarrollo de órganos específicos en el segundo trimestre, pero en el caso de este tipo de individuos, pues son personas más, digamos que intermediarias entre filosóficas y filosóficas y físicas, ¿no? Entonces entrarían como administrativas, ¿no? Esa tendencia de la administración y encontrar ese equilibrio. Y las últimas, que son las ectomórficas, entonces encontraríamos que se asocian con el tercer trimestre de embarazo, estaríamos hablando del color rojo o blanco, donde el sistema nervioso ya está más o menos formado, ya está formado los órganos. ¿Y qué falta en el tercer trimestre? El crecimiento. El crecimiento de la masa corporal, y se necesita hueso, estructura ósea, pero sobre todo se necesita sangre, más cantidad de sangre para hacer que estos órganos maduren, pero sobre todo crecimiento. Entonces, en este trimestre son los colores alimentos blancos y alimentos rojos. Como lo comentábamos, curiosamente, cuando antes decían, ¿qué se le antoja a una embarazada? Fresas con crema, fresa rojo, crema blanco, ¿no? Entonces, haciendo énfasis que son los nutrientes
que si se te antojan es porque nos hacen falta, ¿no? Entonces hay una atracción con esa necesidad de que se te antoja. Se te antoja la grasa, lo frito, pues entonces necesitamos oleaginosas. Se te antoja lo fresco, se te antoja lo salado, entonces, ¿qué alimento se nos antoja? Eso es la necesidad nutricional que requerimos cubrir, por lo cual se nos antoja. El detalle es que se nos olvida que se nos escuchar a nuestro cuerpo y entonces traducimos a veces no adecuadamente. Después encontramos otro grupo de vegetarianos que se conocen como crudívoros. Entonces yo he conocido uno que otro, ¿no? Como he conocido más dos frugívoros en mi vida y nada más de crudívoros uno o dos también. Pero en el caso de crudívoros es todo crudo, o sea, todo lo que quieras comer crudo. Entonces, obviamente las oleaginosas, pues solamente que sean tostadas, pero si es crudo, pues ya no las consumió, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que puede consumir lo que sea, siempre y cuando sea de origen, o sea, crudo, ¿no? Por así decirlo. Y por último encontramos a los frugívoros, porque dentro de la línea de lo que vamos a manejar, de que dentro de la línea de la evolución del hombre, en los conceptos biofisiológicos, encontramos que el ser humano está diseñado para asir. Nuestra mano está diseñada para tomar frutos. De hecho, tenemos unos huesos en la mano que se llaman carpos, ¿no? Los carpos y los metacarpos. Ustedes lo único que tienen que hacer ahora sí que es agarrar la manzana del árbol, agarrar el plátano, asir el plátano, pelarlo en su empaque biodegradable, ecológico, lo abren y lo degustan, ¿no? Entonces, tenemos o estamos diseñados para el consumo de frutas. Entonces, desde el 98.8% de similitud con los primates, entonces tenemos nuestra mano que está diseñada para tomar frutos o asir frutos. Entonces, existe una teoría de que debemos ir quitándonos todos los alimentos y para eso vamos a llevarnos de 30 a 50 años para ir retirando alimentos para solamente consumir frutas, ¿no? O frutos. Entonces sí recuerdo la parte de el maestro solamente consume mango, ¿no? Y entonces, ay, si el maestro come mango, todos queremos mango, ¿no? Porque de alguna manera encontramos como esa similitud de la búsqueda de un conocimiento o la búsqueda de un maestro. Entonces, dentro de lo que estamos manejando el día de hoy, si ustedes observan, es regreso a la diapositiva anterior, y a la anterior, encontramos que en esta misma clasificación a nivel nutricional, independientemente de las causas, encontramos que es todo un recorrido como un proceso para las personas que quieren dejar la carne. A veces necesitamos hacer este proceso de ir quitando poco a poco. En otras ocasiones nos podemos ir directo a ovo-lacto vegetariano. Entonces, hasta poder llegar a, si quieren los pacientes llegar a estrictos o vegans, adelante. Yo lo que me he encontrado en varias personas de la orden, en este caso, hemos encontrado, por ejemplo, que les he tenido que decir, ¿saben qué? Estás en el umbral en donde tienes que decidir si solamente vas a comer en tu casa, ya no vas a poder comer en ningún otro lado más que, o todavía sigues en el mundo, ¿no? O sea, si todavía vas a un trabajo y necesitas convivir con tus familias y necesitas, lo que comentaba hace ratito Emilio, ¿no? De que a veces por razones sociales, culturales, todavía, no estoy hablando de la carne, sino volacto vegetariano, porque la gente normalmente hasta te prepara, dice, ay, tú que no comes, y te hace el favor de prepararte tus alimentos. Entonces aquí estaríamos hablando que ni eso tendrías que aceptar, entonces, pero el cuerpo mismo te lo marca. O sea, escuchar a nuestro cuerpo va a marcar todo ese proceso, ¿no? Entonces, si ustedes quieren llegar a ser frugívoros, pues es un proceso y claro que se puede, ¿no? Entonces, sin embargo, a nivel nutricional, pues recordemos que hasta ahí es donde nutricionalmente hablando están aceptados y de aquí, pues, y diríamos, y sin embargo, existe, ¿no? Y sin embargo, existimos. Yo en algún tiempo, si llegué a ser vegana, ahorita la verdad soy yo, ¿no? Entonces, pero
porque no es un proceso fácil, es un proceso que básicamente tuvo que ver con la parte que comento lo que comentaba Emilio hace ratito, de que somos parte de una sociedad, somos parte de una familia, ¿no? Entonces, o de un grupo social. Entonces, vamos a identificar también que dentro de estas corrientes de vegetarianismo vamos a encontrar las causas de adopción. Entonces, dentro de las causas de adopción, vamos a encontrar las más conocidas, es la religiosa, ¿no? Y después de la religiosa, pues vamos a encontrar las biofisiológicas, en donde la biofisiológica, que tenemos una arcada dental que nos va a ayudar a masticar frutas, no tenemos garras, no tenemos garras, no tenemos colmillos que desgarren piel para poder comer carne cruda. Estamos diseñados para consumir, sí, alimentos ya procesados. Entonces, a nivel biofisiológico, no tenemos las enzimas, nuestras enzimas en la boca son amilasa salival, que ayudan a disolver los hidratos de carbono, o sea, las frutas o los cereales, ¿no? Entonces, a través del proceso mecánico, que es masticar, o químico, que es la saliva, no estamos diseñados para consumir carne cruda, ¿no? Estamos diseñados para consumir frutas y en este caso verduras. Entonces no tenemos las garras, no tenemos la agilidad, la velocidad de un leopardo, no tenemos para poder ser cazadores, no tenemos la vista de un águila para poder ser, ¿no? Entonces no cubrimos con varios de los aspectos para poder consumir carne. Cosas que el gurú Carlos Moisés pues, nos hizo favor de mencionar en su ponencia de la mañana, haciendo énfasis a esta parte, ¿no? En cuestión a la ético-ecológico, en México hay una científica mexicana que está dentro del grupo de Colegio Nacional, donde están los eruditos, lo mejor de lo mejor en México, por así decirlo, y encontramos que ella está promoviendo la parte de lo ético-ecológico, ¿no? En este caso, lo ecológico es que entre más pastizales hay, menos tierra fértil a la larga, más desierto, más cambio climático, y para poder producir pastizales para que el ganado lo consuma, estamos deforestando árboles, y al deforestar, pues lo que vamos a encontrar es lo que está ocurriendo ahorita en México, en la Ciudad de México, bueno, en ciertas zonas de la ciudad, que no hay agua porque pues las presas no tienen agua, tienen poca agua, y nos los están racionando porque pues no hay el clima que había antes para que llenaran esas presas, ¿no? Entonces, tiene que ver desde esa parte ecológica y no nada más por un gusto de querer o no querer, ¿no? Entonces, también está la parte económica, aunque en la parte económica sabemos que si eres vegetariano, vegano, orgánico, pues te sale más caro ser vegetariano orgánico que no ser vegetariana, ¿no? Entonces, ahí también hay una discusión muy fuerte, la parte económica, y bueno, la filosófica, donde varios de nosotros, pues, somos vegetarianos por filosofía más que por religión, ¿no? O sea, hay quien sí es por religión no consume determinado tipo de ingesta de alimentos, pero en el caso de nosotros, pues la mayoría pues es por aspecto filosófico, ¿no? Y encontramos el último, que es por oposición al sistema establecido, que normalmente se da en la adolescencia, o por grupos sociales, en donde dicen no voy el papá te dice no consumas carne, el papá te dice come carne y tú dices no porque soy vegetariano. ¿Por qué? Pues por oposición al sistema establecido, o sea, a los papás, ¿no? Y después a veces es temporal, es un pasajero, en otras ocasiones se adopta, ¿no? Ya se queda como parte de la vida de la persona. Y por último voy a mencionar el de salud, porque en nutrición vamos a encontrar a varios grupos, varias personas que son vegetarianas por salud. Los pacientes con problemas de triglicéridos, los pacientes con problemas de ácido úrico, los pacientes con algún tipo de patología, lupus, incluso de mala absorción o de que hacen alergia a determinados alimentos.
llegan a ser vegetarianos por salud. Otro punto importante es que para la recuperación más pronta de ciertas enfermedades también se recomienda el vegetarianismo, no nada más para estudios de laboratorio, sino también como estilo de vida para recuperar la salud. Entonces, la salud como opción, el vegetarianismo es una opción para la recuperación de la salud. Y ya encontrando esta salud, a veces el paciente se queda o en algunas otras ocasiones pues regresa, ¿no? Y entonces depende si regresa a los hábitos anteriores, pues otra vez se enferma, ¿no? Y otra vez tiene que regresar, ¿no? Entonces eso normalmente pues es una lucha entre estar sano y no tan sano, ¿no? Entonces ese es también como las causas de adopción. Y pues entonces pues básicamente pues con esto concluyo y le doy la palabra a la hermana Marta Livia o el le damos la palabra al hermano Rolando en caso de que ¿sí está? ¿Sí? Bueno, entonces apago micrófonos y cedo la palabra. Sí, bien, gracias, Isabel. Bueno, el hermano no está, pero nos dejó grabado un video donde, bueno, nos va a dar una receta de unos hotcakes. Bueno, lo voy a poner en pantalla. Bien, vamos a ver un video de unos minutos y después pasamos con la hermana Marta Lilia y terminamos con el hermano Raúl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, que sí, nosotros los días, carne y otro también, porque la idea es que lo agarre con un estilo de vida saludable. Ahora lo que vamos a ver es una receta que tenemos hot cakes, para los niños, a todos. Emilio, casi no se escucha, no se entiende. No se entiende, no se escucha, Emilio. A ver, permítame tantito, vamos a hacer una pausa. Sí, no sé si los demás escuchen. No se escucha nada. ¿No, verdad? Ok. Bueno, voy a rectificar lo del audio, a ver si se escucha. Sí, Bien, porque vamos a ponerlo otra de nuevo. idea. Ajá. A ver, vamos a probar. Vamos a ver un poquito acá lo que es los ingredientes de esta receta. Lo que es leche, la harina cualquiera que tengas en casa de tradicionales, huevos y mantequilla. Esto es los elementos que vienen en la cajita o en la bolsa, que son con los que se hacen. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a agregar elementos, en este caso es queso cottage bajo en grasa. Hay que revisar que no tenga grenetina porque hay de varias marcas. Lo que es la fresa para la vitamina C. Tenemos ya aquí picadas unas manzanas, algo de canela molida, unos arándanos, miel y nueces. Y también ya las piqué desde hace ratito. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es que una receta tradicional para que vean cómo con algo tan sencillo que tenemos en casa lo podemos hacer más nutritivo y que a todos los niños les va a encantar. Muy bien, empezamos. Vamos a vaciar la harina que normalmente usamos, ya preparada. Yo tengo en este caso leche de almendra, puedes ponerle la que tú quieras. Y la receta normalmente dice que sea 2 cuartos de taza. Yo lo que hago es que le agrego nada más media taza, que es lo que normalmente hago. Se la vacío. Y luego le pongo un huevo. Esa receta es ovolacto vegetariana. Y le agrego uno más para que esté todavía más reforzado para este tema de la proteína. Y aquí yo lo que tengo es la mantequilla, ya la había derretido para que fuera más rápido.
Entonces hacemos para acá la mantequilla, los huevos ya nos los pusimos ahí y empezamos a batir con unas varillas que tengas ahí en casa. Si lo haces con batidora, hay quienes lo hacen en licuadora, hay quienes lo hacen con herramienta que no sé ni cómo se llama, la herramienta que le ponen y le aprietan un botón y mezcla todo en la parte de abajo. Entonces, miren, vamos a empezar rápidamente a mezclar, que no quede nada de grupos, nada de grupos. Es súper rápida esta receta para los desayunos de los niños en casa o para un dominguito, queda muy bien. Ya que se deshicieron los grumos, empezamos, ahora sí, hasta aquí es un cóctel tradicional. Ahora le vamos a agregar, vamos a sacar una cucharita, le vamos a agregar potasio. ¿Cuánto? Pues con el tantiómetro, porque no tengo una cantidad específica. Yo así lo hago, empiezo a darle, ¿se ve bien? Creo que le voy a agregar un poco más, un poquito más, con eso es suficiente. Sí, experimenten las cantidades. Luego le empezamos a agregar la manzana, a ver, así, ahora creo que más, a ver, y así está bien, manzanita, esto ya empezó a soltar un olor muy rico, le vamos a aventar una cucharadita de canela en polvo, para que le dé color. Yo creo que le vamos a echar ya toda la manzana. Ya, aquí había picado yo 2 manzanas, para que tengan una idea. Pero ustedes le pueden poner menos o más, eso ya es a gusto. Bien, aquí está. Le agregamos unas nueces picadas, para que tenga así algo crunchy a la hora de morder, que tenga algo durito. Está padre, eso se siente rico. Y le ponemos unos arándanos. Yo siempre les hago así porque los arándanos, como están curados en azúcar, siempre nos venden así. Entonces a veces se pegan. Yo lo que hago es que los despego de esta manera. Y listo. Ya lo único que resta es que lo mezclemos todo bien. Y si tienes algo en casa, miren, no es moscada. Esto puede funcionar bien. La nuez moscada es muy perfumada. Si la tienen y si no, pues no pasa nada. A mí ahorita se me acaba de ocurrir, le voy a poner un poquito de nuez moscada. Y con eso va a perfumar. Huele bastante. Si la tienes así completa y la rayas, en el instante huele muchísimo. Y ya nos quedó así de rápido. Miren qué bonito quedó la mezcla. Y huele delicioso. Y vénganse, vamos a empezar a tirar a la sartén que ya la tenemos lista. Vamos a ponerle, ya si quieres pásate de este lado para que sea más fácil. Mi hija es mi ayudante, ahorita la van a conocer. Le vamos a empezar a poner mantequillita. Y bueno, ya terminamos. Miren nada más qué chulada. ¿Cuántos quedaron? Los conté, deben de ser 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 8, 9. Vean de qué tamaño, de muy buen tamaño. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a emplatarlo. Y para eso tenemos este platito. Vamos a agarrar este que quedó grandecito. Y este otro medianito, así de lado. Y les vamos a colocar unas fresitas que yo ya tengo acá. Así. Vamos a hacerlo bonito.
Porque acuérdense que es para los niños y a los niños les gusta, son muy visuales los niños. Les tiene que gustar la manera en que se lo presenta. Si no se lo presentas bonito, va a ser difícil que se lo coman. Aunque los hotcakes siempre son bienvenidos en todo momento. Nos quedó un poquito de cottage, le ponemos cottage, lo que haya quedado, que lo ponemos así, delgadito. Los colores ayudan mucho. Y bueno, y aquí tengo esta miel que me regalaron, es una miel del estado de Morelos. Y se la vaciamos encima. Qué rico. Mira nada más, mira nada más. De modo que me digas que no te los vas a comer. Así, miren nada más. Qué ricura. Y así quedaron nuestros hotcakes. Maravillosos. Ahora vénganse. Voy a necesitar la catadora oficial. Ven para acá, mija, para que te conozca. Ven, para que te conozca. Ella es mi hija. Ya está casi de mi tamaño. Tiene 12 años, no puede ser. A ver, prueba. Y a ver, que te dime qué tal quedaron. Pues la verdad se ven muy ricos. Siempre se los he hecho. A ver. ¿Qué tal? Oh, wow. ¿Rico? Esto es todo, chicos. Háganlo, practíquenlo en sus casas. Espero que les guste y que a sus hijos les encante también. Nos vemos y seguimos con la siguiente plática. Adiós. Adiós. Bien, pues bueno, tuvimos una receta como también un comercial y bueno, esperemos que hayan tomado nota, va a estar grabado por ahí también, entonces bueno, tenemos la información de esos hotcakes. Bien, bueno, vamos a pasar con la hermana Marta Lilia, nos tiene algo sobre un jugo, algo que nos va a mostrar, después pasamos con el doctor Raúl, homeópata, también tiene una información y concluimos con él. Hermana Marta Lilia, ¿tienes apagado tu micrófono? Ya. Sí, buenas noches. Yo les voy a presentar un jugo, el jugo tradicional verde, que nos va a beneficiar para la circulación. Aquí tenemos apio. Aquí tenemos el apio. Piña. Este jugo nos va a servir para la circulación, para bajar de peso, para personas diabéticas, para estreñimiento. Le pusimos un limón integral, con toda y cascarita y huesitos, ¿sí? Y aquí tenemos el perejil, ¿sí? También lleva perejil. Este jugo mágico que nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar para el estreñimiento, para bajar de peso, para la circulación, para las personas que tienen diabetes. Y aquí tenemos los ajos. Se agregan 3 ajitos, 3 ajos, cebolla al gusto, cebolla morada, choconoscle, partido en trocitos sin semilla. Y por último tenemos el nopal, ¿sí? Tenemos el nopal de las verduras. Y aquí tenemos en este utensilio jugo de toronja con naranja. Vamos a licuar todos estos ingredientes. Este jugo es muy bueno para todo lo que les acabo de mencionar. Lo licuamos.
Y como ven, ya está muy bien licuadito. Lo vamos a colar. Dame un poquito, por favor. Lo colamos en una coladera que no esté ni muy cerrada, ni muy abierta. Un vaso chaparrito, por favor. Lo colamos muy bien. Es un jugo delicioso. Delicioso y tiene todas estas propiedades que les acabo de mencionar. Nos ayuda, como les comento, es muy bueno para personas diabéticas. Es el jugo tradicional que recomienda para personas diabéticas, pero no sirve para la circulación, estreñimiento y bajar de peso. Y entonces, aquí ya está el juguito verde. Y miren, Si no, así déjalo porque ya acabó. con el popote se ingiere, ¿sí? Se toma con el popote. Lo pueden tomar en la mañana, antes de tomarse el jugo verde. Se toman un tecito digestivo. Si la persona está enferma del hígado, pues un té amargo. Si está diabética, pues un té sin azúcar. Puede ser de manzanilla. Un juguito, un té al gusto. Y después del té ya pueden tomarse su jugo verde. ¿Sí? Y pues eso es todo. Muchas gracias. Provecho para todos. Gracias, Marta Lilia. Gracias. Bien, pasamos con el hermano Raúl. Pues muy buenas noches a todos. Espléndidas ponencias de todos los respetables hermanos de la Escuela de Genial número 1. Casi se dijo todo. Voy a puntualizar algunas cosas solamente. No les voy a pasar una presentación porque estoy trabajando con 2 computadoras y acabo de llegar de viaje y solamente así me pude conectar. Una disculpa. Bueno, sabemos, como lo dijeron los respetables hermanos, los ponentes, que la carne tiene varios argumentos, según las personas en general, que creen que es necesaria realmente consumirla. Sería por factores de tipo cultural, otros por factores de tipo alimenticio y otros de tipo religioso o morales, etc. Religiosos, como ya lo dijeron. La parte científica, que es la que me toca a mí de alguna forma, tiene que ver realmente que la carne se puede sustituir por otro tipo de proteína que en un momento dado no te produce de alguna manera otra enfermedades que de alguna manera u otra hemos ido viendo como médicos y que de hecho este es una indicación suprimir las carnes en cierto tipo de enfermedades. Entonces hay varios estudios en relación a esto y yo les quiero leer algunos de estos estudios para que si tienen interés en relación a esto, puedan profundizar un poquito más, ¿no?, en páginas científicas de todo esto.
Quería preguntar, ¿se me escucha bien? Porque estoy un poquito afónico. Sí, sí se Ok. escucha bien. Se dice que el hambre en el mundo no debería existir. Y no debería existir porque precisamente por el tipo de contribuir de alguna manera a otra a alimentar a los animales que nos comemos, de alguna forma dejamos de sembrar o de que eso que sembramos lo podíamos convertir en proteínas, como la soya, como el frijol, o sea, que son leguminosas, cereales como el arroz y eso, en una proteína integral. Ya la hermana o ya la nutrióloga les platicó un poquito de lo que realmente es el balance de las proteínas y esto. Las proteínas, o sea, por su valor biológico, se determinan de alto valor biológico y de bajo valor biológico. Lo que es la carne, la leche y el huevo y la mezcla de leguminosas o oleaginosas con cereales, o sea, integran una proteína de alta calidad o de alto valor biológico. Entonces, vemos desde hambrunas tremendas en el mundo, todavía niños como en África, que realmente no reciben este tipo de alimentación porque unos países, de alguna manera u otra, no contribuyen para que se abata realmente el hambre a nivel mundial. Pudiendo cambiar precisamente este tipo de práctica a través de alimentar animales, que de hecho los animales de alguna forma también contribuyen a la contaminación ambiental, como ya se comentó, con la producción de metano. Entonces, en el aire no hay bacterias que metabolicen el metano, por lo tanto, contribuye a los efectos de efecto invernadero. En cambio, en el agua, en el fondo del aire, donde hay producción de metano a través de los volcanes, sí hay bacterias que metabolizan el metano y por lo tanto no sale al exterior el metano. Entonces, nomás como algo para realmente meternos al tema, ¿no? Se dice que un niño muere de hambre cada 2 o 3 segundos por este tipo de cosas. Realmente es una cosa infame. Y que miles de animales mueren injustificadamente sin tener que el ser humano realmente requerir de esta práctica, ¿no? Es una práctica ancestral, probablemente del tiempo en que el hombre todavía no fue, se hizo sedentario y dejó de ser nómada. Nómada porque tenía que ir a diferentes sitios de alguna manera a buscar el alimento, pero ya que se hizo sedentario ya pudo cultivar la tierra y eso, y de alguna manera u otra también hacer prácticas que le producía la muerte cuando era nómada, porque se exponía más a matar animales peligrosos. Bueno, las 5 razones, o sea, que vemos nosotros desde el punto de científico, ¿por qué no comer carne para ir al punto? Es un desequilibrio que hay ácido alcalino, que es lo que causa la enfermedad y el envejecimiento prematuro en el cuerpo. La carne acidifica de alguna manera u otra, a pesar de que el estómago es ácido, pero la acidez de la carne, porque son proteínas que se desintegran, de alguna manera u otra acidifica más todavía este proceso. Por lo tanto, el estómago siempre está con una hiperacidez, de ahí muchos problemas de gastritis, de colitis, porque aparte de que la consumimos, de alguna manera u otra no la masticamos bien.
nos la pasamos casi entera y el estómago no tiene dientes. Entonces, de alguna forma necesita utilizar más cantidad de ácido clorhídrico para desintegrar los tejidos. Otra de las causas es que la carne a veces no es una carne fresca, sino una carne congelada, que ya cuando ya llega a nosotros, llega en un proceso avanzado de contaminación por bacterias y cosas que se están multiplicando por cada día de la muerte. O sea, el proceso de degradación de la carne entre que cada día pase, o sea, siga adelante. Y por eso la congelan mucho. Los productos regularmente contribuyen al desarrollo de enfermedades cardíacas, cánceres de todo tipo, especialmente de estómago, de intestino, de colon, diabetes, arteriosclerosis, gota, artritis, reumatismo, osteoporosis, mala circulación y todo un abanico de dolencias degenerativas. La prueba más evidente de ello es que prácticamente todas las enfermedades mejoran también cuando mejoramos nuestra alimentación. La otra es que al ganado se le cría y se le alimenta, obligándolo a ingerir grandes cantidades de productos químicos, drogas, pesticidas que van en los alimentos y que protege al forraje y que inevitablemente van a parar al estómago del consumidor. En las sociedades occidentales, las enfermedades cardíacas son la causa de muerte número 1 de la mitad de las personas que fallecen. Un hecho que según la Asociación Médica Americana podía prevenirse en el 97% de los casos con una dieta vegetal. El doctor Colin Campbell asegura que el 90% de todos los cánceres y enfermedades se mejoran si también lo hace nuestra alimentación. El doctor Campbell es un oncólogo. Dice, todo parece indicar pues que la dieta vegetariana es más que recomendable. Así también, estudios efectuados en Gran Bretaña que han demostrado que los vegetarianos disfrutan de mejor salud a lo largo de su vida. Otras investigaciones realizadas por el Centro del Cáncer de Heidelberg y por la Universidad de Harvard y por la British Medical Journal indican que estas enfermedades se encuentran más protegidas cuando el cáncer y las enfermedades cardiovasculares viven más años, gozan de mejor salud en general y a la vez gastan menos en acudir con el médico y menos bajas laborales. Uno de los más destacados expertos de este campo, el doctor Everett Koch, comenta lo peor de la dieta occidental, basada en el alimento animal, no solo es el maltrato a millones de personas, sino que está arruinando la salud de muchas. Algo que no ocurre en algunos pueblos como los Hunsas, que es una tribu cerca de China, cerca del Tíbet. Es una de las tribus más sanas y longevas y felices de la tierra, los Hunsas. Hay un video en YouTube, lo pueden consultar, Hunsas con H y Z. Dice que los Hunsas no conocen dolencias como el cáncer, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, y su secreto es una alimentación frugal, vegetariana, junto con un sistema de vida sencillo, pacífico y natural, en armonía con la naturaleza. Igual están los adventistas del séptimo día, que casi toda la ciudad es vegetariana, en Loma Bonita, California, y está también en el Japón la
la isla de Okinawa, donde existen la gente más longeva del mundo, arriba de centenarios, arriba de 100 años, y todos o son completa vegetarianos o la carne en muy poquitas cantidades, y principalmente pescados, que tienen omega 3, omega 6, omega 9. Pero igual en vegetales, en semillas y eso podemos encontrar el omega 3, el omega 6 y el omega 9. Las razones fisiológicas es que, como ya lo comentó la nutrióloga Isabel, el estudio de la anatomía y la fisiología comparadas con nuestra naturaleza humana, el conjunto de todos nuestros órganos y jugos digestivos están especialmente diseñadas para una alimentación vegetariana, semejante a los animales herbívoros. Los intestinos del hombre son el triple de largo que los animales carnívoros, y la carne tarda en atravesarlos 4 veces más que cualquier vegetal. De ahí, de lo que les hablaba, de que producen problemas de cáncer gástrico, de cáncer de colon, de cáncer de intestino y otro tipo de cáncer por los agregados químicos que tienen. Estamos, acerca de los animales, pues también se comentaba pues de que el tipo de vacas que regularmente, con cerdos y todo eso, son regularmente animales que no llevan un proceso natural, o sea, están encerrados, están traumatizados y todo ese tipo de cosas, también no tienen una manera piadosa de matarlos. Entonces, cuando los matas, o sea, segregan en sus tejidos por el miedo y todo eso, porque el animal siente, segrega cortisol, adrenalina y otros elementos que al consumir la carne también te consumes eso. Y por eso a veces la gente es nerviosa, ansiosa y no puede controlar. O sea, realmente cuando en la red de la Gran Fraternidad Universal la gente empieza acercarse, entonces lo que se le recomienda es que empiece a dejar la carne y haga su práctica de yoga. Por lo mismo, porque hay gente que llega demasiado estresada y estos con la yoga y con la alimentación empiezan a disminuir precisamente estas cantidades de medicamentos y eso, y de sustancias orgánicas de los animales que nos la transmiten a nosotros. Entonces, es una de las formas que entre más de alguna forma nos apeguemos más a lo que realmente nuestra naturaleza nos dio, pues lógicamente que vamos a estar mejor. Ahora, yo les preguntaría, ¿comeríamos tanta carne si tuviéramos que cazar a los animales, asesinarlos, despellejarlos, descuartizarlos, a estos seres con nuestras propias manos? Pues bien, el hecho es de que no seríamos capaces. Algunas personas sí, antiguamente, a lo mejor nuestras abuelas, hacían este tipo de trabajo. El gran filósofo y científico estadounidense Emerson decía que por más alejado que esté el matadero, tú que comes carne siempre serás su cómplice. Y no olvidemos tampoco que una persona carnívora habrá devorado a lo largo de su vida una media de 43 cerdos, 1,107 pollos, más de 6,000 huevos, 11 vacas, 3 borregos y muchos más animales.
Eso nomás se los dejo como reflexión. Lo peor no es que matemos para comernos, sino que también lo hacemos por deporte, por placer, por tradición, para vestirnos con sus pieles e incluso por diversión. Y en nombre de la ciencia, les sometemos al maltrato, explotación, esclavitud, les provocamos los más atroces sufrimientos, les inyectamos todo tipo de drogas, experimentamos con ellos las más espantosas radiaciones, les matamos de hambre o de frío y les cocemos vivos. Esto es como reflexión. En el siglo XXI sabemos de otras alternativas más éticas y a menudo mucho más eficaces. A cambio, los animales embellecen el mundo en el que vivimos, nos confesan del sufrimiento con su alegría, nos ofrecen su amistad, lealtad, compañía, su nobleza y cariño, y su ayuda y su amor. Hay una ley sagrada que existe en todas las culturas y en todas las enseñanzas religiosas, expresando en cada cultura de diferente manera, pero en definitiva es siempre lo mismo. Lo que siembres, recogerás, o la ley del causa y efecto, o la ley del karma, y con muchos otros nombres. ¿Cuál será nuestra cosecha mientras sigamos permitiendo esta descomunal masacre solo para saciar nuestra gula? ¿Cuál será nuestra cosecha mientras sigamos permitiendo esta descomunal masacre solo para saciar nuestra gula? Tal vez la respuesta la encontremos en esta sentencia de el filósofo Pitágoras y maestro griego. Mientras los hombres sigan masacrando y devorando a sus hermanos, los animales, reinará en la tierra la guerra y el sufrimiento, y se matarán unos a otros, pues aquel que siembra el dolor y la muerte no podrá cosechar ni la alegría, ni la paz, ni el amor. Con esto finalizo mi presentación para dar espacio a preguntas por parte de los que nos honran con su presencia en este chat. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Emiliano. Sí, gracias, Raúl. Bueno, pues gracias a todos. Bueno, no sé si tenemos tiempo, Leticia, como para algunas preguntas para los exponentes, no sé, lo que quieran comentar, decir. Sí, pues sí, efectivamente, Emilio, me gustaría que nuestros asistentes pudieran hacer algunas preguntas, pueden escribirlas por chat o pueden abrir su micrófono, por favor. Adelante. Vamos a dar unos 10 minutos para preguntas y respuestas. ¿O les quedó todo claro? Bueno, también dicen que el silencio participa, es también una forma de expresarnos, entonces, bueno, posiblemente con todo lo que han escuchado, bueno, y la información que hemos obtenido durante, pues, este Día Mundial Sin Carne, pues, a lo mejor estamos un poco como completos, ¿no? Como haciendo nuestro rompecabezas, uniendo cada pieza, cada información. Y bueno, vamos teniendo más conocimiento y es válido también, claro. Ok, gracias. Almadelia Cuevas, ella tiene... Bueno. Sí, Alma, gracias, adelante. Gracias. Miren, primeramente los voy a felicitar a la respetable escuela de Gemián número 1. En realidad fue una participación muy completa, integral, y me gustó mucho las perspectivas psicológicas, de reflexión, gastronómicas, y bueno, hasta nutricional. A mí me encantó, me siento muy completa con toda la información. Solamente comentar que hace
hace un año, cuando todavía estamos un poco antes de la pandemia, uno de mis amigos decía, pero es que si todo el mundo se convierte a vegetariano, no va a alcanzar la comida para todos, ¿sí? No va a alcanzar, no hay suficiente tierra para las siembras, ¿sí? Y la verdad yo me quedé así como que un poco fuera de lugar. Yo no sé si sería posible eso, me llevó a esa reflexión, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién pudiera contestar esta pregunta? Pero si me lo permite, con mucho gusto. Durante mi ponencia expresé de una manera clara que si realmente todas esas tierras que se dedican a generar más ganado se utilizaran realmente para sembrar soya, frijol, que son leguminosas y cereales, podíamos alcanzar a alimentar 4 veces más a la población que hoy tenemos. Entonces, realmente esa es una falacia. Y al contrario, para poder alimentar a una res necesitamos de mucha soya, de mucha agua, que realmente la requerimos, para poder producir 1 kilo de carne. Entonces esto realmente es un proceso de tipo comercial y no realmente lo que regularmente le hacen creer a la gente, ¿no? O sea, para producir 1 kilo de carne, la vaca necesita comerse un montón de soya o de alimento que podría servir para alimentar a los seres humanos, como la soya, el trigo, el sorgo, cereales, etcétera, que se utilizan en los forrajes, y no realmente utilizarla para alimentar animales, porque ahorita ya por los 7,000 millones de seres humanos que habremos sobre la Tierra, no debería existir hambre, a pesar de esa población tan grande, que también debería haber otras medidas. Lo que pasa es que es un poquito de informarse, esa es la parte ecológica, aparte de que los animales contaminan el ambiente a través del metano que expulsan, que realmente es un proceso, pero realmente muchos de esos pastizales podrían desutilizarse para otra cosa. De hecho, hay una deforestación, o sea, todas la conocemos. En Chiapas están deforestando la selva para poder sembrar, para poder hacer cosas de ganadería y todo. Entonces, también hay contradicciones tremendas, ¿no? Hay valles que no deberían de ser talados porque también los árboles son amigables con nosotros al producir el oxígeno y absorber el dióxido de carbono que expulsamos. Si alguien más quiere contribuir de los ponentes, pues adelante, sería mi respuesta. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a dar lugar a otra pregunta. ¿Quién de los presentes? Alma, Ana Carolina, Benigna, Betty Gómez, Carmen Morales, Estela. Aquí hay 2 iPhones, no sé quiénes sean. Tenemos a Irina Ortiz y a Irma Gutiérrez. Bueno, Emilio, pues creo que no hay preguntas y te cedo la palabra para que cerremos esta conferencia, por favor. Si me permite tantito, respetable hermana Leti, nomás para puntualizar más este dato, aquí lo tengo a la mano de lo que preguntó la persona. Ok, adelante. Ok. Dice, tanto las granjas como los mataderos contaminan ríos y acuíferos, provocando un nivel de polución equivalente al triple del generado por la industria. Aunque parece mentira,
Lo cierto es que producir un solo kilo de carne de vaca supone la inversión de 23.463 litros de agua y la pérdida de 16 kilos de la capa superficial del suelo. Cada día se destruyen alrededor de 30.000 hectáreas de selva tropical. Por cada hamburguesa de 115 gramos, con el fin de ser utilizadas como pastizales que rápidamente se volverán improductivos en esta operación, morirán y se extinguirán incontables animales y plantas, y cada minuto 50 toneladas de tierras fértiles habrán sido arrasadas por la erosión. Por tanto, no parece excesivo afirmar que el ganado es una de las causas principales de la destrucción de la selva tropical y el desierto del planeta. Sería todo. Gracias. Gracias, Raúl. Ok, Emilio, adelante, por favor. Bueno, agradezco su participación, agradezco esa apertura en su casa, lugar, labor o en la naturaleza también por dejarnos y permitirnos entrar en esta charla, conferencia o plática. El nombre que le den está bien. Bien, a nombre de la Escuela de Ingeniería número 1 de la Casa Sede Mundial, les agradecemos su participación a todos y bueno, queda grabado esta charla para como reafirmar o retroalimentarnos. Entonces, bueno, pues les agradecemos esta noche su tiempo y bueno, que pasen, bueno, una feliz noche, una cena rica, vimos unos recetarios, posiblemente se abrió el apetito y bueno, les agradezco su presencia. Bien, Muchas gracias por a mi ustedes. parte y la escuela de todos sería pues todo por este momento y gracias a todos por participar. Muchas gracias por Gracias. su presencia. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Que tengan linda noche. Nos estamos viendo. Chao. Feliz fin de semana. Cuídense mucho.